Hoy vamos a empezar a hacer una de las cuestiones más importantes del derecho civil, que es describir o explicar sobre su fuente, la fuente del derecho civil, que es el Código Civil y Comercial de Argentina, de la República Argentina. Vamos a estar hablando sobre esto y vamos a tratar de desarrollar todo lo que tiene que ver con este mismo código. Vamos a hablar sobre todo de la unificación del derecho civil y comercial a partir de agosto del 2015. Empecemos. Bueno, como antecedentes históricos tenemos que decir que el Código Civil y Comercial de Argentina tiene raíces del Código Civil emitido por Vélez Sarsfield en 1869. Este sentó las bases del derecho civil en el país y fue un paso importante en la consolidación de una identidad legal única en Argentina. Recordemos que Argentina es un país que obviamente dependía de un régimen europeo español y que debido a las circunstancias que se dieron por aquellos tiempos, Argentina logró independizarse y bueno, obviamente tener una identidad propia. De esto salió tener una identidad legal, ¿sí?, en el derecho común, en el derecho privado, y por eso en 1869 el código Vélez Sarsfield emitió un código civil argentino. Esa fue una de las primeras raíces que se fueron dando. Luego hubieron a lo largo de la historia varias reformas y adiciones, ¿sí?, que se le fueron aplicando debido a los hechos que se iban presentando, lo cual hizo que muchos artículos tengan la sigla bis, como la sigla ter, como la sigla quater, ¿sí? Y esto también llevó a grandes confusiones a través del tiempo. Por eso, en el año 2014, presentado un proyecto de 1998, se logró, digamos, una transformación total, una reforma, donde no solo se incorporaron todos aquellos artículos que se venían incorporando con una sigla, sino también representó, digamos, en alguna forma, un esfuerzo por unificar y modificar y modernizar el derecho argentino en un solo documento, es decir, unificar el derecho civil con el derecho comercial. Simplifica su aplicación en todo el país. Y esto ha sido un paso importante en la consideración de un sistema legal moderno y eficiente en Argentina. Vamos a hablar de los alcances del código. El código obviamente tiene alcances que abarcan de los derechos personales hasta los derechos de propiedad, ¿sí? Y establece leyes para proteger estos derechos, ya sean personales como de propiedad, y también los regula. También se encarga de hablar de los derechos de familia y de las relaciones personales, que serían todo aquello que tiene que ver con el matrimonio, la filiación, el divorcio, entre otros. Ahora, cuando hablamos de la estructura del Código Civil y Comercial de Argentina, tenemos que decir de que está compuesto por un título preliminar y 6 libros, cada uno de los cuales está dedicado a un grupo específico de temas. El título preliminar y los libros están organizados temáticamente y contienen disposiciones sobre derechos y obligaciones, las personas y la familia, los bienes, los contratos y las obligaciones en general. A lo largo de este video vamos a tratar de describir, digamos, en algún punto más generalizado, pero vamos a hacerlo, cada uno de estos libros, ¿sí? Esto no quita de que más adelante estemos desarrollando libro a libro con tema y concepto específico para que obviamente se tenga una precisión sobre todo el código y así poder entenderlo a una manera un poco más específica y detallada. Hoy vamos a desarrollar una descripción de cada uno de estos libros. El primero de los libros, o vamos a llamarlo título, ¿sí?, es el título preliminar, que obviamente tiene que establecer los principios generales y disposiciones fundamentales que guían la interpretación y aplicación del código.
Este título se divide en varios capítulos, los cuales abordan aspectos esenciales como las fuentes del derecho, la aplicación e interpretación de las leyes, la buena fe, el abuso del derecho y otros principios rectores. Además, también es crucial para la correcta aplicación y entendimiento de todas las disposiciones contenidas en el código, proporcionando un marco interpretativo y principios rectores esenciales para el derecho civil y comercial en Argentina. Este título preliminar va desde el artículo 1 hacia el artículo 18 del propio código. Los temas principales del título preliminar son los siguientes. En primer lugar tenemos las fuentes del derecho, donde se establecen las fuentes formales del derecho civil y comercial, que incluyen la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Hay que ver que estas fuentes del derecho son primordiales en toda clase de derecho, como lo vamos a repetir, que son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Vamos a desarrollar en algún video sobre cada uno de ellos, qué significa, qué poder, digamos, de fuente tienen, ¿sí? Y la obligatoriedad que tienen este tipo de fuentes a la hora de los jueces de tomar decisiones en un tribunal. Luego tenemos la interpretación de la ley, que dispone que las leyes deben interpretarse conforme a su letra y a su finalidad, considerando las circunstancias del caso y los principios generales del derecho. La aplicación e interpretación de la ley. La interpretación debe ser sistemática y teleológica, teniendo en cuenta la unidad del ordenamiento jurídico y la finalidad de las normas. Estos dos últimos puntos tienen que ver con un video que vamos a desarrollar sobre interpretación del derecho, donde tenemos que tener en cuenta los aspectos cómo debe interpretarse, el tema de interpretarlo a la letra, ¿sí? Acuérdense de derecho positivo, y la finalidad, el espíritu del legislador. Es decir, a dónde quiere el legislador llevar la interpretación, o mejor dicho, qué quiso decir con la aplicación de determinada ley. Y luego también la interpretación sistemática y teleológica, que obviamente también va a estar basada en cómo el tribunal interpreta la ley para obviamente aplicarla, ¿sí? Después tenemos los principios rectores, como el principio de buena fe, que señala que los derechos deben ser ejercidos conforme a la buena fe y las obligaciones deben cumplirse de acuerdo con la buena fe. A ver, el principio de buena fe, obviamente vamos a desarrollarlo también. Es un principio rector y obviamente se distingue, por valga la redundancia, con el de mala fe. Es decir, las cosas pueden ser hechas por buena fe o por mala fe. Eso no quita de que la interpretación la tiene que hacer un tribunal, obviamente. Luego tenemos el abuso del derecho, que prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos, considerando abusivo el ejercicio que contradiga los fines del ordenamiento jurídico. Esto está basándose en la repetición, digamos, de un derecho que está permitido, pero que obligatoriamente ocasiona perjuicios sobre otros derechos de otras personas, ¿sí? Más o menos una definición rápida sería esa, pero ya lo vamos a desarrollar. Luego tenemos el orden público y las buenas costumbres. Las leyes de orden público y las buenas costumbres limitan la autonomía de la voluntad y no pueden ser derogadas por convenciones particulares. Es decir, el orden público, como bien se sabe, es, digamos, la ley propia, ¿no? Es decir, la propia ley. Y esta, obviamente, tiene que ser respetada, por así decirlo, de una forma totalmente clara. Y las buenas costumbres, si bien no están escritas como leyes, obviamente están siendo valorizadas por la ley también a la hora del respeto. Entonces, estas buenas costumbres, como la ley propiamente dicha en el ordenamiento público o el orden público, limitan la autonomía de voluntad cuando ésta quiere sobrepasarse sobre ellos, y obviamente no se puede aplicar, por ejemplo, en un contrato, una convención, alguna, digamos, el sobrepasarse sus límites que harían que ese contrato sea nulo por ilegalidad o por violar las buenas costumbres de una sociedad.
Después tenemos el efecto de la ley, define el alcance temporal de las leyes, indicando que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. Esto se basa en el principio de irretroactividad de la ley. A ver, las leyes son vigentes para adelante, es decir, no para atrás, salvo que la ley defina una fecha anterior a su promulgación o a su sanción, y esta obviamente entra en vigencia antes, pero si no lo determina, la ley es vigente a partir de su sanción para adelante, ¿sí? Luego tenemos la integración del ordenamiento jurídico. Las lagunas legales deben ser integradas de acuerdo con los principios y valores jurídicos vigentes. A ver, tenemos en cuenta de que la ley en su totalidad no describe la realidad, ¿ok? Solamente toma un aspecto o varios aspectos de ella, lo cual deja muchas lagunas donde la interpretación vale para aquellos operadores de justicia. Y obviamente las lagunas o esos espacios nulos, o mejor dicho, que no hay ley alguna, deben ser integrados obviamente de acuerdo con los principios rectores, es decir, los principios constitucionales. Hemos tenido acá videos sobre principios procesales y principios constitucionales, sería bueno que lo pasen a ver, y también sobre los valores, es algo que también vale la redundancia, hace que el derecho sea lo más exacto posible, pero siempre debe ser respetado a través de esas cuestiones aquellas lagunas que pueden llegar a aparecer. Después tenemos la aplicación del derecho local e internacional, establece las normas para la aplicación del derecho extranjero y las disposiciones en caso de conflicto de leyes. Esto tiene que ver con el derecho internacional privado, sobre todo porque obviamente cuando tenemos un régimen internacional distinto y tenemos una misma circunstancia, un mismo hecho que depende de dos estados, el saber qué derecho se aplica, si el extranjero o el argentino. Bueno, el código para ello tiene una definición en caso de que el derecho extranjero no se pueda aplicar, o mismo qué derecho se debe aplicar en determinada circunstancia. Eso también va a ser desarrollado en algún video más adelante. El siguiente, o mejor dicho, el primer libro que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación es el libro primero, parte que habla de la parte general. Este libro da por clara las bases generales del derecho privado argentino, estableciendo principios fundamentales que se aplican a lo largo de todo el código. Por un lado tenemos las personas, donde las define, regula las disposiciones relativas a las personas físicas y jurídicas, estableciendo sus derechos y obligaciones, define la capacidad jurídica y la capacidad de ejercicio, así como los derechos personalísimos como la identidad, la vida privada y la intimidad. Esto va de los artículos 19 al 224. Básicamente define el concepto de persona, ¿sí? Y también tenemos que hablar acá, por lo cual faltó, pero se nombra uno de ellos, menciona los atributos de la personalidad. Recordemos que los atributos de la personalidad son el nombre, el domicilio, el patrimonio, ¿sí? El estado de filiación y la capacidad. Y estos son algunos puntos de los derechos personalísimos, ¿sí? Que tienen las personas. Por eso es importante también saber de que los atributos de personalidad pertenecen a los derechos personalísimos. Luego también habla sobre los bienes, define los diferentes tipos de bienes y sus modalidades de adquisición, posesión y administración. Regula las normas sobre la propiedad, la posesión, las servidumbres y otros derechos reales. Esto es del artículo 225 al 256. Bueno, a ver, en este caso tenemos que tener en cuenta que así como el aspecto primero que podemos tomar del libro primero es la definición de persona, en el aspecto segundo define los diferentes tipos de bienes, ¿sí? Es decir, sujeto por un lado, cosa por el otro, y acá también hace uso de los derechos personales de posesión y de propiedad privada. Esto es importante teniendo en cuenta que los objetos poseen propiedad y esa propiedad debe ser definida
en algún modo en la ley. El código, en el libro primero, establece algunas cuestiones de derecho real y obviamente lo vamos a estar desarrollando con un poco más de especificidad en algún video que hablemos justamente de derechos reales. Luego tenemos la transacción, por así decirlo, de estos bienes o de también, ¿por qué no?, algunas cuestiones de los derechos personalísimos, que son los hechos y actos jurídicos, que aborda la formación de los actos jurídicos, los requisitos para su validez y los efectos que producen, regula los contratos y otras manifestaciones de voluntad. Esto va de los artículos 257 al 397. A ver, es importante porque obviamente los hechos y actos jurídicos son aquellas cuestiones que producen efectos en los efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá está la relación o el comienzo, digamos, de la relación o de las circunstancias que puede vivir una persona. Entonces es importante saber, ¿sí?, sobre hechos y actos jurídicos. Vamos a desarrollar toda una serie de videos hablando sobre hechos y actos jurídicos. Por último tenemos la transmisión de derechos, ¿sí?, que se refiere al proceso mediante el cual los derechos y obligaciones de una persona pasan a otra, ya sea por acto entre vivos, como la compraventa o la cesión de derechos, o por causa de muerte, como la herencia. Esta transferencia puede implicar derechos patrimoniales como bienes y créditos, o derechos personales como contratos y obligaciones. Todo este aspecto lo vamos a encontrar desde el artículo 398 al 400. A ver, ustedes dirán, bueno, pero entonces el libro primero habla de todos los temas. No, no habla de todos los temas. El problema es que el centro de la cuestión es la persona. Y obviamente que como accesorio de la persona son los bienes. Entonces es obligatorio y es notorio de que muchas de las cuestiones que surgen en el derecho van a estar basadas, digamos, en las personas y en los bienes. Entonces es indudable de que dentro de del libro primero, de la parte general del Código Civil y Comercial, se pueden encontrar varias cuestiones que tienen que ver con las obligaciones, con los contratos, con los hechos y actos jurídicos, con la transmisión de derechos, con las sucesiones, con los derechos reales, etc. Entonces es notorio de que siempre va a estar, obviamente, en el núcleo de la cuestión la persona, por ende todos los temas. Pero a ver, tengamos presente de que no estamos acá hablando de derechos reales, ni de sucesiones, ni estamos hablando tampoco de derecho internacional privado, ni estamos hablando de nada que tiene que ver con cualquier tema de derecho que se pueda presentar. No, acá estamos hablando del núcleo, ¿sí?, que es la persona. Y la persona conjunto a sus bienes, ¿sí? Entonces, vamos separando algunas cuestiones para poder interpretar, porque uno diría, bueno, listo, el libro primero habla de derechos reales. No es que habla de derechos reales. Obviamente se van a estar definiendo algunas cuestiones del derecho de los derechos reales en el capítulo primero o en el libro primero de la parte general del Código Civil y Comercial. Por otro lado tenemos el libro segundo, que va a estar basado en el derecho de familia. Este libro regula las relaciones familiares y personales entre los individuos, abarcando desde el matrimonio hasta las relaciones de parentesco. Como disposiciones generales regula el matrimonio, las uniones convivenciales, la filiación y las relaciones de parentesco. Establece los derechos y deberes de los cónyuges y convivientes, así como las formas de disolución de una de estas uniones. Esto lo vamos a encontrar de los artículos 401 al 432, ¿sí? Es decir, que regula el parentesco, regula aquella cuestión de cómo me llevo o qué soy del otro dentro del grupo familiar. El matrimonio, las uniones convivenciales, la filiación, la relación de parentesco. Obviamente que esto establece derechos y también deberes de los cónyuges, sobre todo, y convivientes, ¿sí? Y también cómo es su vinculación y su disolución.
Luego tenemos derechos y deberes de los cónyuges, es decir, un punto más específico, donde se detallan regímenes patrimoniales del matrimonio, las causales y efectos del divorcio, la separación personal y otros aspectos relacionados. Esto lo vamos a encontrar del artículo 433 al 524. Y por último también tenemos las relaciones parentofiliales, que regula la filiación, la adopción, la tutela y la guarda de menores. Establece los derechos y obligaciones entre padres e hijos, así como los procedimientos para la adopción y la protección de menores. Esto va de los artículos 525 al 723. En este caso sí podemos decir que va dirigido a todo un tema que es derechos de familia, pero ¿sí? No nos olvidemos que siempre va a estar primero el título, la cuestión del libro primero, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto de persona. Obviamente que acá sería persona en cuanto a familia. ¿Cómo es esa persona en cuanto a su familia? Obviamente esa regulación va a estar en el libro segundo. Y ahí vamos a encontrar ya sea las relaciones con sus cónyuges, donde se van a establecer deberes y derechos, como la relación de parentos filiales, es decir, la adopción, la tutela y otros tipos de guardas, ¿sí? Que puede tener una persona, ya sea con sus hijos, hermanos, parientes más lejanos, etc. Por otra parte tenemos el libro tercero, que va a hablar de derechos personales. Y este libro regula las normas específicas que rigen las obligaciones entre las personas, derivadas de los contratos, los cuasicontratos y otros actos jurídicos. A ver, como disposiciones generales tenemos que define la fuente de las obligaciones y los principios que las regulan, establece las modalidades de cumplimiento de las obligaciones, la mora y las acciones derivadas de los incumplimientos. Esto lo vamos a encontrar del artículo 724 al 956. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema acá central de este libro? Son las obligaciones, es decir, los deberes que tiene cada persona con el mundo, ya sea con otro particular, con un grupo de personas, con una sociedad, con una persona jurídica, etc. Ahí la persona se va a estar obligando, ¿sí? De determinada forma a llevar a cabo una función o un deber, ¿sí? El famoso deber ser, ¿sí? Donde tenemos que cumplir, porque si no cumplimos ya estaríamos fallando a esa obligación. Obviamente que los contratos y los cuasicontratos y otros actos jurídicos va a estar lleno de obligaciones que tiene una persona, ¿ok? Pero no son solamente los contratos y los cuasicontratos y los actos jurídicos donde vamos a encontrar obligaciones, sino también en la ley, ¿sí? Donde puede imponer determinada obligación a cualquier particular o a cualquier persona. Entonces, tenemos que decir que acá se va a regular en este libro tercero las obligaciones de las personas en cuanto a sus funciones, a sus deberes, a lo que debe cumplir para poder seguir viviendo en sociedad, digamos, de una manera tranquila, o puede, digamos, de alguna forma intercambiar algunas cuestiones que necesita hacer. Por eso mismo también dentro de este libro vamos a encontrar la definición de las obligaciones en particular, donde se detallan los diversos tipos de contratos como la compra-venta, la locación, el mandato, la donación y otros. Regula las obligaciones de dar, hacer y no hacer, así como sus efectos y extinción. Esto va de los artículos 957 al 1881. Acá también podemos encontrar, y esto es algo para tener en cuenta, no solo el aspecto del cumplimiento de la obligación, sino también de la responsabilidad civil que tiene la persona de cumplir esa obligación, ¿sí? El daño que ocasionare si no cumple determinada obligación. Es importantísimo para el abogado. Esto es importante para el abogado, para los operadores de justicia, para todo aquel que pretende, ya sea defender, como juzgar o acusar a una persona, ¿sí? ¿Por qué?
Porque obviamente cuando hablamos de daño, estamos hablando de la responsabilidad, ya estamos hablando de cuestiones de culpa, estamos hablando de dolo, estamos hablando de factor subjetivo, ¿sí? De la responsabilidad, como estamos hablando también del factor objetivo. Bueno, todo este tema va a estar en este libro tercero, va a estar descrito detalladamente toda la cuestión de las obligaciones, de su cumplimiento e incumplimiento, las obligaciones, cómo tienen que ser tratadas, y obviamente también va a estar siendo descritas en cuanto al tipo de contratos que se pueden llegar a dar, contrato particular que se puede llegar a dar en determinadas circunstancias, porque obviamente para una compra-venta no se va a hacer un contrato de alquiler. Bueno, tienen obligaciones diferentes, son contratos después de todo, pero tienen obligaciones diferentes. Luego tenemos el libro cuarto, que tiene que ver con los derechos reales. En un principio dijimos que obviamente los derechos reales era un tema central también, pero que obviamente siempre va a estar nucleado por la persona humana, ¿no? En este caso, en el libro cuarto va a estar difundido más como un tema general, y para ser sincero, vamos a tratar de describir lo que tenemos acá. No vamos a ahondar a fondo porque es un tema muy complejo, mucho por hablar, y lo vamos a estar desarrollando en diferentes videos. Pero en principio tenemos que decir que este libro se centra en los derechos reales sobre los bienes, detallando sus características, modalidades de adquisición y efectos jurídicos. En cuanto a las disposiciones generales, define los derechos reales sobre los bienes, como la propiedad, la posesión, el condominio, la hipoteca, la prenda y otros. Establece las modalidades de adquisición, transmisión y extinción de los derechos. Esto va de los artículos 1882 al 2183. También define a los derechos de garantía, es decir, regula las garantías reales y personales, estableciendo las normas sobre la ejecución de garantías y los efectos de su incumplimiento. Esto va de los artículos 2184 al 2276. Para hacer resumidas cuentas, cuando hablamos de derechos reales, hablamos de la posesión, adquisición, transmisión y extensión, ¿sí? De lo que es la propiedad, ¿sí? De la propiedad en cuanto a la persona. En cuanto a la persona que obviamente es, digamos, susceptible, o mejor dicho, ávida de poder recibir una propiedad para, obviamente, ya sea venderla, vivir, administrarla, etc. Pero obviamente hay derechos reales que cumplir, y puede pasar que dentro de estos derechos reales, como por ejemplo el condominio, la hipoteca, tengan regulaciones propias donde haya obligaciones que cumplir, ¿sí? Por eso mismo, por ejemplo, para adquirirlo, ya sea para transmitirlo, para extinguirlo, etc. Bueno, el libro cuarto establece muchas de estas cuestiones. Luego tenemos el libro quinto, que va a estar basado en el derecho de sucesiones. Este libro regula la sucesión por causa de muerte, definiendo las normas sobre herencia y testamentos. Por un lado habla de disposiciones generales, regula las modalidades de sucesión, la apertura y administración de la herencia, define los derechos y obligaciones de los herederos, legatarios y acreedores de la sucesión. Esto lo vamos a encontrar de los artículos 2277 al 2461. Como tema, digamos, individual que vamos a encontrar en el libro quinto, que tiene que ver con la sucesión, vamos a encontrar la definición de los testamentos. Establece las formalidades y requisitos para la validez de los testamentos, así como sus efectos jurídicos y procedimientos de impugnación. Esto lo vamos a encontrar del artículo 2462 al 2531. Bueno, ya vamos a hacer varios videos sobre sucesión, pero siempre tengamos en cuenta de que cuando hablamos de sucesión, hablamos de la transmisión de derechos mortis causa. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona fallece, deja, obviamente, en su
su posición, deja desde su posición, deja bienes que estaban a su nombre a otras personas. Y obviamente que eso tiene toda una definición jurídica y toda una regulación que se tiene que llevar a cabo para que esos derechos de posesión, ¿sí?, derechos reales, o mejor dicho, de posesión o de administración, sean transmitidos a aquello que les corresponda. Obviamente que el código establece quiénes son las personas que le corresponden y también establece algunas cuestiones que pueden llegar a presentarse dentro del tipo de sucesión, porque tenemos sucesiones con testamento y las sucesiones sin testamento, y obligatoriamente la justicia muchas veces va a tener que definir a quién le corresponde qué cosa que dejó el causante. Por último tenemos el sexto libro, y este es un libro que, mucha gente lo deja de lado, no lo comenta, no lo dice, pero es el libro que figura en el Código Civil y Comercial, va definido de los artículos 2532 al 2571, y el sexto libro del Código Civil y Comercial de la Nación está dedicado a las disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Este libro aborda temas esenciales que son aplicables tanto a los derechos personales como a las obligaciones y contratos, como los derechos reales, que incluyen la propiedad y otros derechos sobre bienes. Entre sus capítulos se encuentran disposiciones sobre la protección de los derechos, la prescripción y caducidad, la publicidad de los derechos y las normas relativas a los bienes. Este libro proporciona un marco normativo que garantiza la coherencia y la eficacia en la aplicación de las disposiciones del Código a diferentes situaciones jurídicas, asegurando un equilibrio entre los intereses de las partes involucradas y promoviendo la seguridad jurídica. Para hacerlo sencillo, este libro hace un poco, digamos, de aquella falta que se encuentra en todo el resto de los libros, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay muchas cuestiones que tienen plazo y pueden pasar a prescribirse como a caducarse. Hay muchas cuestiones que también no son nombradas su protección. Hay muchas cuestiones que también llevan a desconocer si uno hasta dónde puede alcanzar en forma de tiempo, por ejemplo, una acusación de ilegalidad o demás. Entonces, este libro se va a encargar de eso. Se va a encargar de hablar de la prescripción, se va a hablar de la protección, se va a hablar de las medidas, se va a hablar de la caducidad, ¿sí?, ya sea de obligaciones, de contratos, de plazos. Se va a encargar de nombrar un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que está faltando en el resto del código. Además, y esto tiene un punto que no fue agregado acá, habla también del derecho internacional privado, que justamente es algo bastante discutible, porque cuando hablamos de derecho internacional privado estamos hablando de la relación del Estado argentino con otro Estado en el mundo, ¿sí? Y como se sabe perfectamente, el Estado argentino no tiene relación con todos los estados del planeta, ¿sí? No hay relación, no hay convenio firmado con todos los estados. Y puede pasar de que se requiera cumplir con determinada competencia, con determinada jurisdicción, con quién va a ser los jueces que van a otorgar van a trabajar sobre el caso, qué derecho van a aplicar. Bueno, esa es la cuestión que se va a encontrar dentro de este libro. No solo sobre las cuestiones de prescripción y de caducidad y de protección sobre el derecho y las normas aplicables, sino que también se iba a dedicar de definir algunas cuestiones del derecho internacional privado. Como conclusión y aplicación práctica tenemos que decir que el Código Civil y Comercial de Argentina es una ley importante que unifica y moderniza el derecho civil y comercial del país
Constituye un avance significativo en la unificación y modernización del derecho privado en el país. Su estructura detallada y la precisión en la regulación de derechos y obligaciones proporciona un marco legal sólido para la resolución de conflictos y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La aplicación práctica del código implica su estudio y la aplicación por parte de abogados, jueces, académicos y estudiantes de derecho. Además, su constante actualización frente a los cambios sociales, tecnológicos y económicos es fundamental para mantener su relevancia y eficacia en la sociedad actual. En conclusión, el Código Civil y Comercial de la Argentina no solo moderniza el ordenamiento jurídico, sino que también fortalece la seguridad jurídica y promueve la equidad en todas las relaciones personales y comerciales en el país. Su impacto se extiende a todos los ámbitos de la vida ciudadana, garantizando el cumplimiento de los derechos y deberes de los individuos de manera justa y equitativa. Bueno, creo que le ha servido, espero que le haya servido. Vamos a tratar, no se olviden que vamos a tratar de definir muchos de los temas del Código Civil y Comercial, muchos de los temas del derecho privado y del derecho civil. Y vamos a tratar, ¿sí?, de acá en adelante de empezar a desarrollar libro a libro, tema a tema, para que obviamente cada persona pueda encontrar un punto más detallado de todo el tema del Código Civil y Comercial. No se olviden que esto no es material para estudiar, es solamente una guía. Completen el estudio con el Código Civil y Comercial. Si pueden encontrar alguno comentado, búsquenlo, resuman, busquen los artículos, detallen los artículos. Es muy importante tenerlo presente. Lo van a usar siempre, siempre se usa el Código Civil y Comercial. Y es algo tan importante que hay algunos abogados, colegas, que me lo han puesto por encima de la Constitución. Yo no comparto esa idea, pero sí es muy importante, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva. Nos estaremos viendo en los próximos videos. No se olviden de suscribirse. Mi nombre es Facundo, les agradezco. Muchas gracias. Chau, chau.